Normalmente, la primera comunicación entre el posible cliente y el vendedor se produce en la fase de contacto o aproximación. El objetivo del vendedor consiste en obtener información relativa a la auténtica situación y a las verdaderas necesidades del posible cliente. Hay muchos medios con los que el vendedor puede establecer inicialmente contacto con el posible cliente. El primero de ellos es la visita personal. Este método casi siempre va a existir, ya que sea cual sea el método empleado para establecer el contacto inicial, el resultado final es una visita personal al posible cliente. El segundo es la introducción o presentación por un amigo mutuo o un usuario satisfecho de los productos y servicios del vendedor. Este puede ser uno de los métodos más eficaces para conseguir una entrevista con el ejecutivo de una empresa o alguien que ostente un cargo que influya en la compra del producto del vendedor. Otra forma de presentación, y posiblemente una de las más adecuadas, es una carta de presentación de un ejecutivo de otra empresa refiriéndose al éxito del producto o servicios del vendedor. El tercero es el teléfono. Los vendedores más expertos indican que es imposible efectuar cualquier tipo de venta difícil por teléfono. Sin embargo, es útil para lograr la entrevista inicial con el posible cliente. Por ejemplo, si un vendedor tiene un gran número de posibles clientes nuevos en su zona, puede utilizar el teléfono, en principio, para descartar los menos interesantes y concentrarse en aquellos que parezcan más interesados para el vendedor, para su empresa o para su producto. El cuarto método para establecer el contacto o aproximación inicial es la carta. La carta es un método que únicamente busca suavizar el contacto inicial del vendedor. Muchos vendedores o empresas escriben cartas a los posibles clientes citando sus servicios o productos. A menudo, unos días después, el vendedor telefonea y pregunta al posible cliente si ha recibido la carta. El quinto tipo de contacto es el estudio de necesidades. Este sistema implica dos ventas. La primera venta se produce cuando el vendedor recibe permiso para realizar el estudio o para recoger la información de alguna fase del negocio del usuario potencial. El uso de este sistema demuestra una gran capacidad vendedora. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo se lleva a cabo la aproximación o el primer contacto en general. El vendedor que vamos a ver pertenece a una empresa de muebles de oficina. ¿Puedo hablar con el señor González? ¿A quién debo anunciar, por favor? A Pedro López, de Muebles Anónimos. El señor González está ocupado ahora. Puede recibirle dentro de media hora si no le importa esperar. No tengo ningún inconveniente, pero he de hacer unas cuantas llamadas por teléfono, así que iré al bar de la esquina y volveré dentro de 30 minutos. Puede utilizar este teléfono si no tiene que hablar mucho rato. Muchas gracias, pero no quiero molestar. Tengo que hacer un par de llamadas bastante largas. ¿Le importaría darle mi tarjeta al señor González? Espere un momento, por favor. El señor González le recibirá ahora. Puede pasar. Gracias. Buenos días, señor González. Soy Pedro López, de la División de Diseños de Muebles Anónimos. Deseo agradecerle la amabilidad en recibirme. Este vendedor es amistoso, seguro y positivo, pero sin atolondramientos en sus frases iniciales. Buenos días. Da al cliente la oportunidad de hablar, hace pausas oportunas, dejará que el cliente le diga que se siente y estrechará su mano si el cliente se la tiende. Siéntese, por favor.
En resumen, el vendedor va a controlar la situación. Mi visita será breve, señor González. He hablado con el señor Martínez, director de ventas de la empresa JJR, y me dijo que ustedes extienden sus actividades y también que contratarán nuevos vendedores para ampliar su red comercial. ¿Me informó correctamente? Sí, es cierto. Bien, creo que le podría interesar nuestro servicio de diseño debido a la expansión de sus actividades. ¿Conoce la empresa Muebles Anónimos? No. Y aunque dije que podría recibirle, con los problemas que tenemos ahora, estoy muy ocupado. Solo le entretendré unos minutos para determinar si podemos serles útil o no. ¿Me puede conceder unos minutos para tratar sobre nuestro asunto de diseño? Bueno, conforme. Le concedo 10 minutos. Gracias, señor González. Iré directamente al asunto. Dada su expansión de actividades, supongo que contratarán nuevo personal y cambiarán de oficinas. Sí, nos trasladaremos dentro de 2 meses a la 5ª planta de este edificio. ¿Ya han pintado y decorado las nuevas oficinas? No, lo haremos dentro de poco. ¿Ha decidido usted el tipo de oficina que necesitará para los nuevos despachos y el nuevo personal? No. Señor González, las preguntas que le he hecho en cierto sentido explican nuestro servicio. Diseñamos la distribución de la oficina para el mejor desarrollo del trabajo. Mi empresa hizo recientemente un estudio sobre organización de oficinas y con nuestro diseño se ha demostrado que se mejora la eficiencia de la oficina cerca de un 20%. Eso está bien, pero nosotros no somos una empresa muy grande. Y realmente no tenemos problemas de organización de oficina. No quería decir que su empresa tuviera problemas, sino más bien que si pudiéramos actuar como consejeros, podríamos hacerles algunas sugerencias que se traducirían en una mayor productividad de su personal. Por otra parte, también es posible que analizando sus actividades no halláramos nada que pudiera ser mejorado. Nuestra idea es el máximo aprovechamiento del espacio. Nos damos cuenta de que el espacio es una inversión para usted y nuestra empresa pretende únicamente ayudar a clientes como usted a utilizar mejor cada metro cuadrado. ¿Tiene alguna pregunta que hacerme? No, creo que no. Perdone que sea tan pesado, pero me gustaría hacerle una propuesta. Veamos, hágala. Primeramente, señor González, quiero que sepa que nuestro servicio es gratuito y solo cargamos un máximo de 20.000 pesetas por nuestros costes. ¿No le parece que podríamos ahorrarles tiempo y dinero solucionando los miles de detalles relacionados con un programa de ampliación como el suyo? Sí, creo que podrían. Usted dijo antes que todavía no habían seleccionado los colores para sus nuevas oficinas. No, todavía no. De eso se encarga el supervisor de la reforma. Pintará las oficinas antes de que nos traslademos. Entiendo, señor González. Pero ¿no cree que unos colores adecuados que combinasen con sus muebles actuales de oficina y con los que pudiera añadir en el futuro le proporcionarían un mejor clima general de trabajo a sus nuevas oficinas? Sí, esto es lógico. Esto es precisamente lo que me gustaría hacer. Me gustaría pasar cierto tiempo en su oficina, familiarizarme con sus secretarias, estudiando si los archivadores son accesibles de una forma lógica y convencional, analizando las comunicaciones y accesos entre unos despachos y otros, en concreto, todo lo relacionado con el trabajo de su oficina. Y tenemos en cuenta los pequeños detalles de distracción. Por ejemplo, que estén juntas 2 secretarias. En una empresa cambiamos la distribución de los despachos de las secretarias y eliminamos el 75% de conversaciones inútiles. Precisamente en este punto nosotros tenemos problemas. Y quizá fuera adecuado que alguien del exterior se encargara de arreglarlo. Pero usted mencionó un servicio gratuito y unos honorarios de 20.000 pesetas. Ahora, ¿dónde está el truco? No hay truco. Todo lo que deseamos es hacer una encuesta sobre sus necesidades y presentarle luego un plan basado en la misma. Nuestra empresa le cargará un máximo de 20.000 pesetas por este servicio. Esperamos, sin embargo, que si usted necesita muebles de oficina, los compre nuestra empresa. Y las 20.000 pesetas se deducirán de su inversión en muebles de oficina. Además de que esperamos poder proporcionarle cualquier mueble de oficina que usted pueda necesitar ahora, siempre miramos hacia el futuro. Como resultado de nuestro estudio, quizá encontremos que a través de un programa de sustitución planeada
usted necesite ahora un número limitado de despachos, pero a medida que pase el tiempo y precise reemplazar sus muebles viejos, confiemos en que haremos negocio. ¿Le parece bien esto? Sí, sí, pero no estoy realmente seguro. Bueno, vamos a ver. Mire usted. Quizá estos folletos sobre nuestros servicios y de alguno de los programas que hemos llevado a cabo le convenzan. Señor González, le agradecería que me autorizara ahora para seguir adelante y preparar esta encuesta para usted y presentarle un plan completo dentro de una semana. Eso sí, teniendo siempre en cuenta que no tiene ningún compromiso en comprarnos ahora o en el futuro. ¿Dice usted que el cargo máximo serán 20.000 pesetas y nos presentará un diseño completo? Sí, así es. Cuando vuelva a mi oficina esta tarde, dictaré una carta que establezca por escrito dichas condiciones. La recibirá mañana o pasado. De acuerdo. Le diré a una de las secretarias que se encargue de facilitarle su trabajo. Vamos ahora a ver una técnica que resulta fundamental para el establecimiento de una aproximación fructífera con el cliente. La técnica de preguntas. Hay dos tipos posibles de preguntas. Unas son las abiertas y otras las cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas a las que el cliente tiene que contestarnos con una explicación. Para conseguirlo, es suficiente plantearlas con algunas de las siguientes palabras: ¿cómo?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿por qué?, etc. Sería algo así. ¿Cómo cree usted que...? ¿Cuál es el inconveniente que le ve? ¿Por qué cree usted que no le sería útil? ¿Cuánto le cuesta ahora por día? Por otra parte, las preguntas cerradas son aquellas que nos pueden contestar con solo un sí o un no, con lo cual no es fácil conseguir una información muy completa. Por ejemplo, serían preguntas de este tipo: ¿le gustaría a usted que...? O ¿cree usted que este sistema le valdría? En la etapa de contacto o de aproximación, se recomienda el uso de preguntas abiertas. Por un lado, para conseguir la verificación de nuestra información por parte del cliente, y por otro, para que podamos pasar a introducir el tema. Sabiendo cómo deben hacerse las preguntas en esta etapa, podemos pasar a ver los puntos claves de la etapa de contacto en varios ejemplos. Primero, debe usted pronunciar tanto el nombre del cliente como el suyo propio y el de su empresa. Buenos días, señor González. Soy Pedro López, de la División de Diseño de Muebles Anónimos. Segundo, debe usted agradecer al cliente que le haya recibido. Deseo agradecerle su amabilidad en recibirme. En tercer lugar, deberá usar la técnica de preguntas. ¿Me informó correctamente? En cuarto lugar, debe indicar, si es posible, el motivo de la visita. Esto es precisamente lo que me gustaría hacer. Me gustaría pasar cierto tiempo en su oficina, familiarizarme con sus secretarias. En una etapa de contacto, se debe conversar siempre de una forma lógica y ordenada, pero, aparte de lo que diga el cliente, el vendedor debe llegar siempre a cubrir sus objetivos. Normalmente le será suficiente con emplear los 4 puntos básicos vistos anteriormente, pero para hacerlo correctamente, debe tenerlos preparados. Aunque ya conocemos los 4 puntos clave y seamos conscientes de que cada entrevista es única, sí se puede establecer un orden para llevar a cabo una entrevista de ventas, especialmente en la etapa de contacto. Haría si eliminamos el 75% de conversaciones inútiles. Este orden será: 1, presentación; 2, dirección; 3, futuro; y 4, resolución del problema.
La etapa de presentación es el primer encuentro cara a cara entre el vendedor y el cliente. En toda presentación es necesario que el vendedor se presente a sí mismo y a su empresa, dé las gracias por la entrevista y explique el objetivo de esta. Cuando hablamos de un segundo paso, la dirección, nos referimos al plan de acción que el vendedor piensa seguir. El vendedor estará siempre preparado para cambiar su dirección si la información que le da el cliente así se lo indica. El tercer punto es averiguar el futuro, es decir, el vendedor debe hacer las preguntas necesarias para poder cambiar o adaptar su trayectoria. Para ello empleará las preguntas abiertas o cerradas necesarias para verificar su información e introducir el tema. Y el cuarto paso es la resolución del problema. Pasamos por último a resumir los puntos más importantes estudiados en este tema. En primer lugar, hemos estudiado los 5 medios básicos de establecer el contacto inicial con el cliente. El primero de estos métodos es la visita personal, sin ningún tipo de contacto previo. El segundo es la presentación por un amigo mutuo o cliente. El tercero es el teléfono. El cuarto es el envío de una carta con información básica. El quinto y último es la realización de un estudio. Más tarde hemos podido ver un ejemplo de contacto inicial que nos ha servido para analizar más tácticas de la técnica de preguntas. Hemos visto en este punto los dos tipos de preguntas existentes y las fases típicas en que se basan. Posteriormente, hemos visto los 4 puntos clave de la etapa de contacto. En primer lugar, usar nombres. En segundo lugar, agradecer la atención. En tercer lugar, usar la técnica de preguntas. Y en cuarto lugar, indicar el motivo de la visita. Por último, hemos visto el orden en que se debe producir la etapa del contacto. Primero, la presentación. Segundo, la dirección. Tercero, el futuro. Y cuarto, la resolución del problema.